Buenas tardes, les saluda el licenciado José León Castillo Arroyave y en esta ocasión vamos a abordar los temas de la semana 19 y 20, alcoholes, fenoles, éteres y tioles. Comencemos. Vamos a empezar hablando por los alcoholes. Los alcoholes son sustancias de carácter polar. Como podemos ver aquí en esta imagen, tengo el alcohol más pequeño llamado metanol, en el cual está conformado por un grupo R, en este caso es un grupo metilo, y un grupo hidroxilo. Podemos ver que este enlace carbono-oxígeno es de carácter polar. ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono. Como podemos ver en esta imagen, un perfil de densidad electrónica en el cual yo tengo regiones rojas que indican áreas donde es más rico en electrones y regiones en azul y en verde donde indica pobreza de electrones. Entonces vemos que los electrones van a estar más del lado del oxígeno que del carbono. Por eso se denomina que es de carácter polar. La naturaleza de este enlace lo hace muy versátil y puede reaccionar con mucha facilidad, como vamos a ver con mayor detenimiento. Los alcoholes tienen un importante papel biológico, como podemos observar aquí en esta imagen. Tengo la molécula que se llama glicerol. Esta molécula, junto con los ácidos grasos, forman los triacilglicéridos, los cuales son sumamente importantes para el cuerpo humano. Tengo esta molécula que se llama colesterol y como podemos identificar aquí, tengo mi grupo alcohol. Y entendemos nosotros bien los beneficios y cuáles son las implicaciones del colesterol en el cuerpo. Asimismo, tengo la molécula de epinefrina, que tengo este grupo alcohol. Algo muy importante es notar que estos grupos OH no son grupos alcoholes, sino son grupos fenoles. Es otro grupo funcional que lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, recapitulando, este grupo sí es un alcohol y estos dos grupos son fenoles. Vamos a hablar de sus propiedades. Los alcoholes de bajo peso molecular son solubles en agua, es decir, de 1 a 4 átomos de carbono. A medida que aumenta la cadena carbonada, va a ir disminuyendo su solubilidad. Es decir, por ejemplo, si yo tengo el octanol que tiene 8 átomos de carbono, esta molécula es insoluble en agua. Los alcoholes también son menos densos que el agua y su punto de fusión y ebullición aumenta con la cantidad de carbonos, es decir, con la serie homóloga. Tengo este ejemplo que tengo un alcohol de 3 átomos de carbono y tiene un punto de ebullición de 97 grados centígrados. Tengo aquí un alcohol de 4 átomos de carbono y tengo un punto de ebullición de 117.7 grados centígrados. Entonces podemos ver que a medida que aumenta la cantidad de carbonos, va a aumentar así su punto de ebullición. Los alcoholes también tienen puntos de ebullición considerablemente más altos que los alcanos, como podemos ver aquí en estos dos ejemplos. Tengo aquí este alcano que tiene 3 átomos de carbono, es decir, es el propano, y tengo aquí su equivalente en alcohol, que es el propanol. Vemos que el punto de ebullición del propano, tiene menos 42 grados centígrados y el del propanol es de 97 grados centígrados. Son casi 100 grados centígrados más. Y esto se debe a que este grupo alcohol polar permite formar puentes de hidrógeno, tener interacciones dipolo-dipolo. Asimismo, los alcoholes pueden actuar como ácidos y como bases débiles. Algo muy importante también es recalcar que el punto de ebullición puede cambiar dependiendo de la posición del sustituyente del grupo alcohol. Por ejemplo, aquí tengo el 1-propanol, es decir, el alcohol, la función alcohol está en posición 1, tiene 97 grados centígrados. Y aquí el 2-propanol, el alcohol está en la posición 2, tiene 82,5 grados centígrados. Es decir, si el alcohol se encuentra en una posición diferente a 1, en una ramificación, esto disminuye el punto de ebullición. Vamos a hablar de la clasificación. Los alcoholes se pueden clasificar según el tipo de carbono al que están unidos. Si están unidos a un carbono primario, se denominan alcohol primario. Si están unidos a un carbono secundario, se denomina alcohol secundario, y a un terciario, alcohol terciario. No existen alcoholes cuaternarios porque tendría yo un carbono pentavalente. Entonces podemos ver aquí, yo tengo un grupo R y pues el grupo alcohol
está unido a este carbono. Este carbono solo está unido a este grupo R, es decir, es un alcohol primario. Este carbono está unido a dos carbonos, es decir, es un carbono secundario y por ende yo voy a tener un alcohol secundario. Y finalmente, este es un alcohol terciario, como podemos ver aquí en la imagen. Este carbono está unido a 3 átomos de carbono. Vamos a hablar de su nomenclatura. Entonces, para hablar de la nomenclatura, vamos a tomar como base el prefijo que indica el número de carbonos. ¿Sí? Tomemos como este ejemplo la molécula que estoy circulando. Vemos que tengo 3 átomos de carbono, es decir, es derivado del propano. Entonces, vamos a sustituir la terminación O del propano por la terminación ol. Es decir, el alcohol del propano se llama propanol. Si tengo más de un grupo hidroxilo, se antepone di, tri, tetra, etc. para indicar la cantidad de grupos funcionales hidroxilo o alcoholes que yo tengo. Como podemos ver aquí, tengo esta molécula que es el 1,3 propanodiol y se dan cuenta como tengo dos grupos hidroxilo en mi molécula, dos grupos alcoholes, entonces le coloco la terminación diol. Tengo aquí este otro ejemplo de un diol. En este caso tengo el 1,2 propanodiol. Algo muy importante es que estos compuestos que tienen alcoholes vecinales, es decir, los alcoholes están en átomos de carbono vecinos, se le denominan glicoles. Entonces, el 1,2 propanodiol es un glicol. Vamos a hablar de la nomenclatura. Entonces, vamos a seguir hablando de las reglas. Para nombrar la cadena, yo tengo que seleccionar la cadena de carbono que sea más larga y contenga el grupo hidroxilo. Vamos a numerar la cadena comenzando por el extremo que contenga el grupo hidroxilo en la menor locación. Y luego vamos a nombrar los sustituyentes según la posición de la cadena. Los sustituyentes se colocan en orden alfabético. Vamos a ver este ejemplo. La cadena principal podemos encontrar que es esta. Vamos a colocar carbono 1 en este lado debido a que el alcohol, en este caso el grupo alcohol estaría en posición 2. Si nombraríamos el carbono 1 de este extremo, estaría en posición 1, 2, 3, 4, en posición 4. Entonces no estoy cumpliendo con esta regla que numero la cadena comenzando por el extremo que contenga el grupo OH en la menor locación. Entonces, el compuesto va a ser nombrado de 1 a 5 y vamos a ver que en el carbono 2 pues voy a tener un grupo metil. Y asimismo en el carbono 2 pues va a estar la molécula del alcohol, la que le da el nombre a la molécula, el grupo funcional, ¿no? Entonces, el compuesto se va a llamar 2-metil 2-pentanol, ¿sí? Tengo este otro ejemplo, tengo como cadena principal, voy a tomar al ciclohexano, ¿sí? Podemos ver que tengo un alcohol y tengo dos alcoholes. Voy a comenzar numerando carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4, ¿sí? En carbono 1 y carbono 4 tengo dos alcoholes, entonces el compuesto se llama 1,4 ciclohexanodiol. Y finalmente tengo este otro ejemplo. Vamos a encontrar la cadena más larga. La cadena más larga es de 4 átomos de carbono. Podemos ver 1, 2, 3 y 4 átomos de carbono, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar a nombrarla del extremo que el grupo alcohol tenga la menor locación. Por eso es a partir de este carbono, ya que el alcohol estaría en carbono número 2. Podemos ver que en el carbono número 3 yo tengo este sustituyente. Es un grupo aromático y se denomina fenil. El compuesto se llama 3-fenil 2-butanol. Vamos a ver más ejemplos ahorita. Tengo esta otra molécula. Vamos a encontrar la cadena principal. Hay que comenzar a contar carbonos. Identifiquemos el grupo alcohol. Entonces sabemos que la cadena principal tiene que contener este grupo alcohol. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí en este caso, esta sería la cadena principal, pero no la puedo comenzar a nombrar así.
¿Por qué? Porque el grupo H tiene que estar en la menor locación. Este sería el sustituyente 1 y este sería el sustituyente 5. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver los sustituyentes. Entonces, en carbono 2 voy a tener este sustituyente que es un isopropil. Y vamos a ver en carbono 4 tengo un sustituyente que es un metil. Entonces, por orden alfabético, se coloca primero el isopropil. Entonces, el compuesto sería 2-isopropil, 4-etil, pentano, 1-pentanol. O 2-isopropil, 4-metil, penta, 1-ol. Vamos a ver este otro ejemplo. A pesar que la molécula se mira muy grande, lo que tenemos que hacer es identificar los grupos alcoholes. Entonces sabemos que la molécula tiene que contener ambos grupos alcoholes. Podemos comenzar a contar de este extremo o de este extremo. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabemos que mi cadena principal va a contener 8 átomos de carbono. Comienzo a contar de este extremo y comienzo a contar de este extremo debido a que el grupo alcohol en este caso estaría en posición 2. Y si comienzo a contar de este extremo, el grupo alcohol estaría en posición 3. Entonces, voy a borrar y mi molécula quedaría de 1 a 8. Vamos a ver los sustituyentes. Podemos ver que en carbono 4 tengo un grupo sec-butilo y en carbono 5 tengo un grupo neopentilo. ¿Sí? ¿No tengo más sustituyentes en mi cadena? Pues no. Entonces, yo sé que en carbono 2 voy a tener un grupo alcohol, en carbono 6 también voy a tener un grupo alcohol. Coloco primero los sustituyentes en orden alfabético. Entonces, ¿cuál va primero? ¿El sec-butilo o el neopentilo? Sabemos que es el sec-butilo porque el sec y el terc no se consideran en el orden alfabético, sino comenzamos con la B del butilo. Entonces, nombraríamos el compuesto 4-sec-butilo, 5-neopentil, 2,6 octano-diol. O 4-sec-butil, 5-neopentil, octa, 2,6-diol. Las dos formas son correctas de nombrarlo. Vamos a aprendernos algunos nombres comunes del alcohol, de los alcoholes. Antiguamente, al alcohol, al metanol, se le denominaba alcohol metílico. De igual forma, el alcohol propílico, es decir, el 1-propanol. Entonces, todos estos nombres son muy importantes y son nombres comunes que ustedes se deben de aprender. Tengo el alcohol isopropílico, que es el propan 2-ol. Tengo el alcohol butílico, que es el butanol. Tengo el alcohol sec-butílico, que podemos ver, tengo un sustituyente sec-butilo acá. Tengo el alcohol terbutílico, que como podemos ver, tengo la molécula de terbutil. Y tengo el alcohol isobutílico, que tengo la molécula iso. Como podemos ver, el iso tiene una forma de Y al final de la cadena. Entonces, estos nombres comunes ustedes se los deben de aprender. Deben de estudiar las estructuras y aprenderse esos nombres comunes. Vamos a hablar un poco de las reacciones que tienen los alcoholes. Entonces, como les había comentado, por la naturaleza del enlace CO, los alcoholes tienen la capacidad de sufrir muchas reacciones químicas. En esta clase nos vamos a enfocar en reacciones de oxidación, reacciones de sustitución del grupo alcohol y reacciones de deshidratación. Como podemos ver aquí, tengo una oxidación con permanganato, tengo el ensayo de Lucas y tengo la formación de alquenos por deshidratación con ácido sulfúrico. Entonces, vamos a comenzar por la oxidación. En estas reacciones los alcoholes se oxidan. Como podemos ver aquí en esta imagen, el carbono tiene estados de oxidación que van desde -4 a +4 para la química orgánica. Como podemos ver, los alcoholes se encuentran aquí.
Tengo la línea esta que va a indicar cómo se van a ir oxidando los compuestos. Es decir, un alcohol se puede oxidar a aldehídos o cetonas o hacia derivados de ácidos carboxílicos. Entonces, los alcoholes pueden formar aldehídos o cetonas cuando se oxidan y la oxidación completa de un alcohol es un ácido carboxílico. Entonces, los alcoholes secundarios forman cetonas, los alcoholes primarios pueden formar aldehídos y si continúa la reacción se forma un ácido carboxílico. Vamos a hablar de la oxidación de un alcohol primario con el reactivo permanganato de potasio. El producto final de la reacción con permanganato de potasio es un ácido carboxílico. Quiero que vean esta imagen. Tengo un alcohol primario y va a reaccionar con un oxidante y se va a formar un intermediario aldehído. ¿Qué es lo que pasa? Los aldehídos son sumamente reactivos y en la práctica no es fácil aislarlos. Y este aldehído reacciona otra vez con otra molécula de permanganato para formar un ácido carboxílico. Entonces, el producto final de la reacción con permanganato de potasio es un ácido carboxílico. Va a sufrir dos reacciones, primero hacia un aldehído y luego se va a convertir a un ácido carboxílico. Quiero que vean este ejemplo. Tengo aquí una molécula de alcohol que reacciona con permanganato de potasio en medio ácido y va a formar el aldehído. Y luego este aldehído, a su vez, por su alta reactividad, se va a convertir en un ácido carboxílico. En cambio, vamos a hablar de las reacciones de alcoholes secundarios y de terciarios. Los alcoholes secundarios se van a oxidar a cetonas, como podemos ver aquí en esta imagen. Este grupo OH va a formar un doble enlace con el oxígeno y va a formar el grupo funcional cetona. En cambio, los alcoholes terciarios no pueden reaccionar con permanganato de potasio. ¿Por qué? No hay reacción química. Porque tendríamos un carbono pentavalente. Entonces, tenemos este ejemplo. Tengo un alcohol secundario. Va a reaccionar con permanganato de potasio en medio ácido y va a formar la molécula de una cetona. En cambio, en el ejemplo de abajo, no tengo reacción química debido a que es un alcohol terciario. No hay reacción química y vamos a ver en el tubo de ensayo que el color permanganato, ese color violeta, nunca desaparece. Uno de los productos de la reacción de permanganato es la formación de óxido de manganeso, MnO2. El óxido de manganeso tiene un color marrón. Cuando nosotros vemos una oxidación completa de los alcoholes, vemos la formación de un precipitado color marrón. En cambio, en un ensayo con un alcohol terciario, el color violeta no se pierde y nunca se va a formar ese color marrón. Vamos a hablar de otra reacción muy importante que es el ensayo de Lucas. Los alcoholes en presencia de ácido clorhídrico pueden sufrir una reacción de sustitución. ¿Qué quiere decir una reacción de sustitución? Que se sustituye un átomo por otro átomo de la molécula. Es decir, el grupo alcohol, el grupo hidroxilo, el OH, se va a perder y se va a formar un halógeno y se va a agregar a la molécula un grupo halógeno. Tengo un cambio, una sustitución. El grupo alcohol se va y entra un grupo halógeno a la molécula. El producto es un halogenuro alquilo, como ya lo vimos pues en la semana pasada, ¿no? Los alcoholes terciarios tienen la característica que pueden reaccionar más rápidamente con este ácido clorhídrico. El test de Lucas utiliza dos reactivos muy importantes, que es ácido clorhídrico y utiliza cloruro de zinc. Entonces, vemos que los alcoholes terciarios, como es este, 2-metilpropanol, 2-propanol, va a reaccionar con el ácido clorhídrico y el cloruro de zinc para formar 2-cloro, 2-metilpropano y agua. El producto de la reacción, o cómo voy a ver yo esta reacción, inmediatamente voy a ver que se va a formar
turbia o que se va a poner turbia la solución y se va a formar una capa oleosa arriba, como podemos ver aquí. Aquí tengo una reacción que no sucedió y aquí tengo una reacción positiva que se da instantáneamente. Se forma turbiedad en el tubo de ensayo y se va a formar una capa oleosa, ¿sí? Esto se debe a que el 2-cloro, 2-metilpropano, en este caso no es soluble en el medio y por ende va a formar una bifase. Tengo que los alcoholes secundarios van a reaccionar en cuestión de 5 minutos. Los alcoholes secundarios no son tan reactivos frente a una sustitución. Entonces, se van a tardar un poquito más de tiempo en reaccionar, pero sí forman la reacción. Sí se va a observar una turbidez en el tubo de ensayo. Tengo el alcohol secundario, en este caso tengo el 2-propanol para reaccionar con ácido clorhídrico y cloruro de zinc y va a formar el 2-cloropropano. Y finalmente, los alcoholes primarios no manifiestan una reacción a temperatura ambiente. Tengo un alcohol primario, los alcoholes primarios van a ser menos reactivos a estas reacciones de sustitución con ácido clorhídrico y cloruro de zinc y no va a formar un reactivo. Es decir, este es un ejemplo de una reacción de un alcohol primario. No se va a ver cambio físico. Vamos a ver otro tipo de reacción que es la deshidratación con ácido sulfúrico. En presencia de ácido, los alcoholes se van a deshidratar para formar alquenos. Se denomina deshidratación porque van a perder agua, es decir, pierde un grupo OH de un carbono y un H del otro. En total va a formar OH más H, es decir, H2O. Va a perder un agua y por eso se llama deshidratación. Es una reacción de tipo eliminación. ¿Por qué es de tipo eliminación? Porque se está perdiendo este grupo hidroxilo y se está perdiendo este grupo, este hidrógeno, se están eliminando. Y yo voy a formar un doble enlace, yo voy a formar un alqueno. ¿Sí? Entonces, tengo esta reacción que es el ciclohexanol, va a reaccionar con ácido sulfúrico a más o menos 83 grados centígrados y va a formar el ciclohexeno. Algo importante es que estas reacciones generalmente hay que aplicarles un poco de temperatura. Estas reacciones van a seguir la regla de Zaitsev. ¿Qué dice esta regla básicamente? En las reacciones de deshidratación con ácido sulfúrico o las reacciones de eliminación, los sustratos que son asimétricos, el alqueno que se forma será siempre el alqueno más sustituido. Y esto se debe a que se van a formar los intermediarios más estables. Quiero que veamos este ejemplo. Tengo esta molécula que tengo 1, 2, 3, 4. Tengo el 2-butanol, carbono 1, carbono 4. Tengo la molécula de 2-butanol y va a reaccionar por deshidratación con ácido sulfúrico. Entonces, el alcohol, el alqueno, se puede formar tanto en este carbono como en este otro carbono. ¿Sí? ¿Cuál carbono van a formar el alqueno? El carbono que esté más sustituido. Vemos que este alqueno es un alqueno terminal, es decir, yo voy a tener aquí 2 hidrógenos, ¿sí? No voy a tener sustituyentes carbonos. En cambio, en este alqueno, que es un alqueno intermedio, va a estar rodeado de carbonos, ¿sí? Entonces, siempre se va a formar el alqueno que esté más sustituido. Se va a formar el alqueno que tenga más carbonos, ¿sí? Este alqueno no se forma y sí se forma este. Entonces, vamos a ver más ejemplos de esta regla.
Yo tengo aquí el 2-butanol y va a sufrir una reacción de deshidratación a 80 grados centígrados y puede formar dos posibles moléculas, el 1-buteno o el 2-buteno. Vamos a ver cuál es la que se forma. Entonces, el 1-buteno es un alqueno terminal. En cambio, el 2-buteno es un alqueno intermedio. Ven que aquí estos son hidrógenos, aquí estos son carbonos. Entonces, el que se va a formar es este compuesto, ya que es el alqueno más sustituido. Y el de arriba no se va a formar. Tengo este otro ejemplo. Tengo el compuesto 2-metilciclohexanol y va a reaccionar con ácido sulfúrico y puede dar dos productos. Entonces, tengo este alqueno que se puede formar o este otro. Vemos que este alqueno básicamente va a estar este carbono y este carbono solo van a estar unidos a un carbono. En cambio, este carbono va a estar unido a dos carbonos. Este carbono va a estar más sustituido. Entonces se va a formar el alqueno que tenga el carbono más sustituido. Entonces el compuesto que se va a formar es este. Vamos a ver unos ejercicios acá. Tengo esta reacción de permanganato de potasio en medio ácido y tengo esta molécula. Entonces, sabemos que el permanganato de potasio en medio ácido en presencia de un alcohol forma una reacción de oxidación. Sí, pero quiero que veamos qué tipo de alcohol tengo. Yo en este caso tengo un alcohol terciario. Los alcoholes terciarios no sufren reacciones de oxidación debido a que formarían un carbono pentavalente. Entonces, en el primer ejercicio no voy a tener una reacción química. Veamos el segundo ejercicio. Tengo esta molécula de alcohol, que es el 1, 2, 3, 4, ¿sí? Tengo el 2-metil, 2-butanol, que va a reaccionar con ácido clorhídrico y cloruro de zinc. Recordamos esta reacción es la reacción de Lucas. Se iba a formar la sustitución del grupo alcohol por un grupo cloro, en este caso. Quiero que veamos, este alcohol es un alcohol terciario porque está unido a este carbono que está unido a 3 carbonos. Entonces, rápidamente se va a formar turbidez en el tubo de ensayo y va a formar el producto. ¿Cuál es el producto? 2-cloro, 2-metilbutano. Se va a sustituir el grupo alcohol por el grupo Cl. Y tengo esta otra reacción química en el cual solo me están dando el producto y yo tengo que encontrar tanto el reactivo como, pues tengo que encontrar el reactivo, los reactivos, ¿sí? Entonces, vemos acá. ¿Cuál es el producto? Yo tengo este grupo funcional que es una cetona, ¿sí? Entonces, los alcoholes secundarios se oxidaban a cetonas. Vamos a tener una reacción de oxidación. ¿Qué reacción de oxidación vimos anteriormente? La reacción con permanganato de potasio en medio ácido. Entonces, vamos a colocar acá el reactivo, que es el permanganato de potasio y medio ácido. Y finalmente, tengo que encontrar yo cuál es el sustrato. Entonces, mi sustrato es, copio la molécula de copio mi molécula y lo único que tengo que hacer es cambiar este doble enlace al oxígeno y la voy a colocar como un enlace simple, como una molécula de alcohol simple. Entonces, en este caso, mi molécula sustrato sería el 2-butanol. ¿Sí? Vamos a ver aquí en la imagen 2-butanol y mi reactivo es permanganato de potasio. Ahora vamos a hablar de los fenoles. Los fenoles, a pesar de su similitud
con los alcoholes se van a considerar como otro grupo funcional. ¿Por qué? Recuerden la definición de un grupo funcional. Se iban a clasificar los compuestos orgánicos según sus funciones. Los fenoles tienen características diferentes y funciones diferentes. Por ejemplo, los fenoles no sufren reacciones de oxidación. Los fenoles tienen otras capacidades, tienen otros puntos de fusión, otros puntos de ebullición y tienen otras acidez, otras constantes de acidez. Entonces, por eso se denomina que es otro grupo funcional. Los fenoles se encuentran en la naturaleza también y tienen muchas actividades biológicas. Por ejemplo, yo tengo aquí mi dopamina. Estos van a ser grupos fenoles. Vemos que el grupo fenol es un grupo hidroxilo pegado a un grupo aromático, ¿sí? Entonces, estos van a ser grupos fenoles. Vemos esta molécula del ácido clorogénico. El ácido clorogénico se encuentra en el café. Si son amantes del café, ya han consumido ácido clorogénico y se cree que tiene pues diversos beneficios para la salud. Vemos que tengo grupos hidroxilo acá y tengo otros grupos hidroxilo acá. Quiero que notemos la diferencia. Estos grupos están unidos a un ciclo alcano. Este incluso es el cicloxano. Este no es un compuesto aromático, por eso estos van a ser moléculas de alcoholes y los acabo de marcar con una X. En cambio, estos sí son grupos fenoles porque están unidos a un anillo aromático. Tengo esta otra molécula del resveratrol. El resveratrol se encuentra comúnmente en el vino y es antioxidante y es un trifenol, ¿sí? Tiene 3 grupos fenoles. Vamos a hablar de las propiedades físicas. El fenol tiene un punto de ebullición bastante alto, de 180.7 grados centígrados. Es moderadamente soluble en agua, debido a que tiene pues, una polaridad pues, considerable. Es una sustancia ácida, se utiliza como desinfectante y en cosméticos se utiliza mucho para el tratamiento de la piel, un tratamiento que se llama PIL, debido a la acidez. Vamos a hablar un poco de su nomenclatura. Se nombran los compuestos como derivados del grupo fenol, ¿sí? Es decir, el grupo fenol va a ser mi cadena principal y el compuesto va a ser un derivado del fenol. Se nombra sustituyente de forma que tengan la numeración más baja. Ojo, el grupo OH siempre va a ir en carbono 1 y se puede usar la nomenclatura común. Orto, meta y para, la nomenclatura que vimos la semana pasada cuando vimos compuestos orgánicos. Entonces, tengo este compuesto que es el ortobromofenol. Vemos que este es carbono 1 y este es carbono 2, o lo puedo llamar como 2-bromofenol. Vean que en este caso, como el grupo OH siempre va en el carbono número 1, no es necesario colocarlo. Tengo este otro compuesto que como nombre común lo llamo para isopropilfenol. Ven que tengo un grupo isopropil en carbono 4 y este va a ser mi carbono 1. Entonces lo puedo llamar también 4-isopropilfenol. Vamos a ver algunos nombres comunes especiales. Si yo tengo dos grupos alcoholes que van a ser vecinales, dos grupos fenoles, perdón, dos grupos hidroxilos que son vecinales en una molécula o en un anillo aromático, se le denomina catecol. Como lo pudimos ver en la dopamina, yo tenía este famoso grupo catecol. ¿Sí? Se llama catecolaminas. Yo tengo este otro grupo que se llama resorcinol, que es cuando están en meta, ¿sí? 1, 3 están los grupos hidroxilo sobre el anillo aromático y el nombre común es resorcinol, como lo podemos ver en el resveratrol, ¿sí? Y también tengo, cuando se encuentra en 1, 4, los grupos hidroxilo se va a llamar hidroxiquinona.
Estos son grupos comunes, estos son nombres comunes que se los tienen que aprender. También, cuando yo tengo el grupo fenol y voy a tener un grupo metilo, tiene nombre común. En este caso, cuando está en orto, cuando está en 1, 2, el grupo metilo, se denomina ortocresol. Si está en 1, 3, se denomina metacresol. Y si está en 1, 4, se denomina paracresol. Son grupos comunes que ustedes se deben aprender. Nombres comunes que ustedes se deben aprender. Vamos a ver reacciones de los grupos fenoles. Los grupos fenoles no sufren las mismas reacciones que sufren los alcoholes. Por eso, que les había comentado, son otro grupo funcional. Los grupos fenoles van a formar, por ejemplo, complejos con sales de hierro 3, como es el cloruro férrico. Entonces, tengo esta reacción de un grupo fenol con el cloruro férrico que va a formar este complejo, que tengo el hierro en el centro y voy a tener los tres grupos fenoles en un enlace de coordinación, un enlace de complejo, ¿sí? Estos enlaces generalmente se colocan con una flecha o se pueden colocar punteados. ¿Qué es lo que va a pasar? El cloruro férrico generalmente tiene un color amarillo. Cuando reacciona con este grupo fenol, va a formar un complejo que es de color violeta. Entonces, en el tubo de ensayo vamos a ver un cambio de color de amarillo hacia violeta. Y esta es una reacción muy utilizada para la identificación, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los tioles. Entonces, los tioles se representan como R, es decir, una cadena carbonada y un grupo SH. Vemos su similitud con los grupos alcoholes. Vemos que el tiol tiene un SH, en cambio el alcohol va a tener un OH. A pesar de su similitud, estos compuestos van a tener propiedades pues, bastante diferentes, como lo vamos a ver más adelante. Primero, los tioles tienen la capacidad de formar complejos con metales pesados y son muy utilizados como antídotos, lo cual se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Además, los tioles tienen puntos de ebullición más bajos que los alcoholes de igual peso molecular. Como podemos ver aquí en esta imagen, tengo 3 átomos de carbono. Tengo el tiol que deriva del propano, es decir, propan 1-tiol, que va a tener un punto de ebullición de 68 grados centígrados. En cambio, el 1-propanol va a tener un punto de ebullición de 97 grados centígrados, lo cual es considerablemente más bajo, casi 30 grados centígrados de diferencia. Su solubilidad también va a ser bastante diferente. Los tioles no tienen la capacidad de formar los puentes de hidrógeno que tienen los alcoholes. Por eso los alcoholes son bastante solubles en solventes polares y en agua, y los tioles tienen una baja solubilidad en agua. Vamos a hablar de la nomenclatura IUPAC de los tioles. Entonces, se nombran igual que los alcoholes. Se toma como base el prefijo que indica el número de carbonos de la cadena y se escoge la cadena más larga que contenga el grupo tiol y se cambia la terminación del alqueno por tiol. Entonces, quiero que veamos este ejemplo. Yo tengo 5 átomos de carbono, entonces voy a utilizar el prefijo pent, que viene de 5 átomos de carbono. Y luego sabemos que en el carbono 1 tengo el grupo tiol. Entonces sería 1-pentano-tiol o pent-1-tiol. Tengo este otro ejemplo acá abajo. Tengo como cadena principal va a ser el ciclohexano. Entonces, como solo tiene un sustituyente, sabemos que el tiol va a estar en posición 1. Se puede llamar 1-ciclohexano-tiol o ciclohexan-1-tiol. Finalmente, tengo la nomenclatura común para nombrar a los tioles. Y estos se llaman, o estos se derivan del compuesto mercaptano. El mercaptano es este grupo SH. Entonces voy a nombrar los compuestos como sustituyentes del mercaptano. Se nombra primero los radicales y se les coloca la terminación -il. Acuérdense que todos los sustituyentes radicales iban a tener esa terminación -il. Entonces luego se coloca la palabra mercaptano. Por ejemplo, vemos acá el mercaptano. Este es el grupo y vamos a asumir que todo esto es un sustituyente.
Tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Es decir, tengo un butil, butil mercaptano. El nombre IUPAC sería but1-tiol. Este otro compuesto, vemos que aquí tengo el mercaptano y tengo esta molécula como sustituyente. En este grupo funcional, este es el grupo sec-butil. Entonces se llama sec-butil mercaptano o but2-tiol como la nomenclatura IUPAC. Y tengo finalmente este ejemplo que tengo el compuesto de, tengo el grupo terbutil y el mercaptano. Entonces se llama terbutil mercaptano o como nombre IUPAC, tomo cadena 1, 2, 3. Entonces sería 2-metil propano 1-tiol. Finalmente, vamos a tocar los éteres. Entonces, el grupo funcional del éter se va a definir como R o R radical. Y van a ser isómeros de función de los alcoholes. Quiero que veamos aquí en esta imagen. Yo aquí tengo dos moléculas que tienen la misma fórmula molecular, C4H10O. Sin embargo, quiero que identifiquemos esta molécula. Esta ya la podemos identificar bien. Tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono y tengo el grupo alcohol, es decir, es un butanol. Sin embargo, esta otra molécula, vemos que tengo un grupo, dos grupos R que van a estar enlazados por un oxígeno. Esta molécula se le denomina éter. Entonces, los éteres van a ser isómeros de función de los alcoholes. Dependiendo del grupo R que están unidos, podemos tener éteres simétricos o éteres asimétricos. Como podemos ver aquí, si nosotros dividimos en dos, yo aquí tengo dos grupos metilo que están unidos a este oxígeno. Este es un éter simétrico. En este otro caso, yo hago una línea recta, tengo este grupo iso de este lado y tengo un grupo etilo de este otro lado. Es decir, tengo un éter asimétrico. Algo muy importante de los éteres es que van a estar conformados todos por carbonos tipo sp3. En la antigüedad, el dietiléter se utilizaba como anestésico. Sin embargo, actualmente ya no se utiliza debido a los efectos adversos que provocaba. Vamos a hablar un poco de sus propiedades. A diferencia de los alcoholes, los éteres tienen puntos de ebullición bajos, ¿sí? Esto se debe a que no pueden formar puentes de hidrógeno, como vemos aquí en la imagen. Yo tengo dos grupos éteres que no pueden formar puentes de hidrógeno, ¿sí? No tengo este grupo OH para formar el puente de hidrógeno. En cambio, como tengo el oxígeno pegado a los carbonos, no puedo formar puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que sean considerablemente menos polares que los alcoholes. Sin embargo, tienen muy buena capacidad como disolventes. Pueden disolver sustancias no polares y algunos polares orgánicos. Y no son solubles en agua. Como podemos ver aquí en la imagen, los éteres tienen puntos de ebullición mucho más bajos que los alcoholes. Tengo esta molécula que tiene 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Tengo el butanol y tiene un punto de ebullición de 117,7 grados centígrados. En cambio, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Tengo el dietiléter que tiene un punto de ebullición de 34,6. Y tengo la molécula de butano que tiene un punto de ebullición de menos 1 grado centígrados. Como podemos ver, los éteres tienen una diferencia de alrededor de 80 grados centígrados entre el dietiléter y el butanol.
Esto se debe a que no pueden formar puentes de hidrógeno. Vamos a hablar la nomenclatura IUPAC de los éteres. Se nombra al grupo alquilo más complejo como la raíz y el resto se va a nombrar como grupo alcoxi. Es decir, se sustituye la terminación ano por oxi. Ejemplo, metoxi, etoxi, etcétera, ¿no? Tengo este ejemplo. Quiero que veamos esta molécula. ¿Cuál es el grupo alquilo más grande? Este es la cadena padre. ¿Sí? Este es el nombre raíz. Recuérdense que la cadena padre siempre se colocaba de último en el compuesto. Y luego, como sustituyente, se colocaba el grupo más sencillo con la terminación oxi. Entonces, aquí tengo un carbono, es decir, este sería un metoxi, metoxietano. Quiero que veamos en este otro ejemplo. Evidentemente, el grupo más grande es este. Y el grupo más pequeño es este que tengo en rojo. Entonces, yo tengo 2 carbonos acá. Entonces tengo un etoxibenceno. Finalmente, tengo este compuesto. Este es el grupo más complejo. Y seguidamente yo tengo aquí el grupo etoxi, ¿no? Porque tiene 2 carbonos. Entonces, el compuesto se llama 2-etoxibutano. ¿Por qué se coloca el nombre 2? Porque la cadena más larga va a ser 1, 2, 3, 4. Recuérdense que tengo que nombrar la cadena más larga, ¿sí? En la posición 2 está el grupo etoxi. En la posición 2 está el grupo toxi. Vamos a ver la nomenclatura común. Entonces, voy a escribir nombrando la palabra éter al inicio y luego nombro los sustituyentes como grupos alquilo, es decir, como radicales unidos al oxígeno. Se deben de colocar con separaciones, ¿sí? Quiero que vean, éter, tengo en este caso un grupo etil y tengo en este otro caso un grupo metil. Tengo que colocar espacio, ¿sí? Y los ordeno por orden alfabético. Y finalmente le tengo que colocar la terminación ico. En este caso, tengo éter. Tengo este grupo etilo porque tiene 2 carbonos y aquí tengo un grupo metilo. Entonces sería éter etil metílico. Vamos a ver este otro ejemplo. Entonces, aquí tengo un grupo etil y aquí tengo un grupo fenil. ¿Por qué es un grupo fenil y no es un grupo benceno? Porque es un sustituyente. Cuando el benceno es un sustituyente o un radical, se denomina fenil. Entonces, yo aquí voy a tener éter por orden alfabético, va E antes de F, entonces sería etil fenílico. Y finalmente, tengo este otro compuesto, que tengo aquí un grupo sec-butilo y tengo un grupo etilo. Entonces, sería éter sec-butil etílico. ¿Por qué estoy colocando sec-butilantes? Por el nombre. Recuérdense que sec no se cuenta, sino comienzo con la B. Entonces sería éter sec-butil etílico, como nomenclatura común. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Vamos a encontrar la cadena principal más grande. Recuérdense, está la cadena principal. Entonces, vamos a nombrar cuántos carbonos tiene esa cadena principal y pues podemos ver que tiene 7 átomos de carbono. Carbono 1 y carbono número 7. Vemos que en el carbono 4 yo voy a tener este sustituyente etil. Y vemos que en este carbono 4 también yo tengo este oxígeno, este grupo éter, y va a tener 2 carbonos a la par. Es decir, es un etil el que está a la par. Se denomina etoxi. Entonces, el compuesto se va a llamar 4-etil, 4-etoxi-heptano. Y aquí tengo las referencias bibliográficas que yo utilicé para realizar esta clase. Muchas gracias.
por su atención.